Gloria sea su nombre, Señor. No nos cansemos de dar siempre la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, a ese que es fiel, a ese que permanece fiel, porque nosotros muchas veces somos infieles, pero qué hermoso es papá, que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel en cualquier circunstancia. Amén. Así que de nuestros labios cada día broten alabanzas que salten ese nombre, que salten esa presencia de nuestro Padre Celestial, de su Hijo amado y de su Espíritu Santo, que nos los dejó para que esté con nosotros, como dice la Escritura, hasta el fin del mundo, hasta que estemos aquí. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar en este lugar, y como siempre le digo al Espíritu Santo, no me deje subir a este lugar o a cualquier lugar, que suba a predicar su palabra sola, que siempre Él venga agarrado de la mano conmigo, y que no sea yo, sino que sea Él hablando a su pueblo, a sus hijos, a través de mí. Nosotros solo somos instrumentos que nos dejamos usar para servir en su reino. Eso es lo que somos nosotros, solo instrumentos, vasijas que quizás un día estuvimos rotas, pero que nos dejamos moldear y nos dejamos reconstruir por ese alfarero hermoso, que es el diseñador más grande, el diseñador número 1 de toda la historia, y seguirá siendo especialista en restaurar, especialista en reparar cualquier vasija rota. Y cada uno de los que estamos aquí, eso era lo que éramos, vasijas rotas, pero que nos hemos dejado moldear por ese alfarero. Amén. Gloria a Dios. Les bendigo, mis amados hermanos. De eso no es que voy a predicar, el Señor puso eso en mis labios. Les bendigo sus vidas en esta mañana. Y bueno, anoche le decía, Espíritu Santo, ¿qué quieres que predique? Y el Señor, ya tarde en la noche, me dio una palabra, y es la que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y vamos a orar primeramente por esta palabra. Así que ahí vamos a inclinar nuestro rostro para orar por esta palabra, para que sea el Señor hablándonos. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, Señor, le damos gracias por esta palabra, Señor, que vamos a escuchar en esta mañana, Señor, porque también es para mí, Padre amado. Padre, en esta mañana, Señor, le pedimos, le rogamos, suplicamos su misericordia. Que sea usted, Señor, hablándonos a cada uno de sus hijos que estamos en este lugar, Señor. Que sea usted hablándonos a través de esta palabra, Señor. Que esta palabra se vuelva un rema en nuestras vidas. Que esta palabra, Espíritu Santo, sea usted trayendo refrigerio, el rema a nuestras vidas a través de ella. Se lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Y ahora echamos fuera todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera venir a perturbar, que quiera venir a estorbar nuestros pensamientos. Los echamos fuera ahora en el nombre de Jesús, y le pedimos, Señor, que sea usted en nuestros pensamientos ahora, tomando el control para poder tener nuestros corazones dispuestos a escuchar esta palabra que vamos a oír en este momento, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos toda gloria y honra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y la palabra que vamos a estar escudriñando hoy está en el libro de Mateos, capítulo 14, y la vamos a leer a partir del versículo 24 al 32. Mateo 14, 24. Cuando lo tengan, mis amados, dicen amén. Gloria a Dios. Y leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo de Dios. Si usted puede colocarse. ¡Ay, qué hermosa iglesia! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la actitud de un hijo del Señor. Esa es la actitud. Hay reverencia en la palabra cuando la leemos. Amén. Y comenzamos a leerla a partir del versículo 24. Y dice: y ya la barca estaba en medio del mar. Léala conmigo, por favor.
azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Hermosa, hermosa palabra. Es una de las historias, de las enseñanzas que más me gustan de la Biblia. Una de mis favoritas, aunque hay tantas, pero de verdad que es una historia de mis favoritas. Y aquí podemos ver, cuando leemos esta historia, a Pedro caminando sobre las aguas. Ahí es donde quiero traer la enseñanza. Amén. Amén. Generalmente, cuando se predica esta palabra, la gente tiende a predicar, o cuando la lee, a ver que Pedro caminó sobre las aguas y se cayó. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, como acabamos de leer. Eso es lo que generalmente se predica, pero no vemos el trasfondo que hay. Porque Pedro no estaba solo, con él habían otros discípulos, pero el único que se atrevió a caminar sobre las aguas desafiando algo tan maravilloso fue él. El único. Todos escucharon la voz de Jesús decirle: ven. Pero el único que desafió lo sobrenatural fue él. El único que escuchó la voz del maestro fue él. Los demás la oyeron, mas no la escucharon. Y él se toma riesgo y va y camina sobre las aguas. No vemos eso nunca. Lo que vemos es: ay, Pedro caminó sobre las aguas y tuvo miedo. Y tuvo miedo porque quizás andaba en pecado. Tuvo miedo porque quizás qué cosas malas había hecho. Pero no vemos el trasfondo de la parábola, del mensaje. ¿Qué le pasó a Pedro? Se atrevió, desafió lo sobrenatural. Porque acabamos de leer que cuando ellos iban, había una gran tormenta, habían truenos, habían quizás relámpagos, estaban en medio de la noche, en esa oscuridad, las olas fuertes. Y ellos ven a un hombre, y dice la palabra que cuando ellos lo ven se asustan porque creen que es un fantasma. Porque imagínense ustedes esa escena. Vienen, están en medio de esa tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de los truenos, las olas, el mar bravío. Y viene alguien caminando que ellos no distinguieron al comienzo. Se asustan y dicen: wow, un fantasma. Un fantasma. Pero ahí Jesús habla. Suena la hermosa voz del maestro diciendo: ven. Pero solo Pedro se atreve. Solo Pedro escucha la voz del maestro. Los demás se quedan quietos, se perdieron la bendición. Porque el único hombre que registra la Biblia que caminó sobre las aguas después de Jesús fue Pedro. Él toma la bendición y se atreve a salir de su zona de confort. Su zona de confort era la barca donde iban. Ahí estaban a salvo.
Y él se atreve a salir de la zona de confort y baja. Él no sabía si iba a caminar sobre las aguas. Quizás en ese momento él pudo pensar, si pongo un pie debajo en el agua, me hundo. Mira el riesgo que estaba tomando. Pero escuchó la voz del maestro cuando dijo, ven. Y salió. Los otros se quedaron en su zona de confort, tranquilitos. Pero él se atreve, da un paso de fe. Amén. Un paso de fe en algo que no sabía que iba a suceder. Y cuando sale de su zona de confort de la que era la barca, comienza a caminar sobre el agua. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Pero ¿qué pasa en ese momento? Como lo acabamos de leer en la parábola. Distrae la mirada en el blanco que es Jesús. Amén. Y comienza a ver a su alrededor. ¿Qué había alrededor? Truenos, oscuridad, relámpago, olas, todo eso. Distrae la mirada. ¿Y qué pasó? Se hunde. Amén. Se hunde. Pero ahí hay algo hermoso que podemos notar. Cuando Pedro cae, se hunde, el maestro no le dijo, ay, qué necio, pero Dios mío. No. El maestro, ¿qué le dice? Solamente le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo reprende, solamente le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque desvió la mirada. Porque yo coloqué algo aquí anoche. ¿Sabe por qué? Porque cuando él desvía la mirada, ya va que se me apagó, él olvidó algo que hoy el Señor te dice a cada uno de nosotros. No andar, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no debemos andar por vista, sino por fe. Amén. Y Pedro en ese momento dejó la fe a un lado y desvió la mirada de aquel en quien tenemos que poner nosotros nuestra mirada. Amén. Ahora, aquí cuando podemos ver que Pedro camina sobre las aguas y llega al maestro, y hay muchas imágenes de esta escena. Cuando Pedro cae, ¿qué es lo que generalmente, qué es lo que hizo Jesús? Tendió su mano y lo levantó. Qué hermoso. ¿Sabe qué, mi amado? Nosotros somos así. Nosotros hoy en día desviamos nuestra mirada de ese que es el que nos hacia de la mano, el que nos levanta, y nos olvidamos que no es por vista, sino por fe. Si miramos este relato detalladamente, podemos notar que Pedro salió de la barca al escuchar la voz de Jesús. Eso fue lo que le hizo a él moverse de esa barca, escuchar la voz de Jesús. Y cuando ve todo a su alrededor, es que él cae. ¿Por qué? Porque perdió esa vista que dice 2 Corintios 5:7. ¿Alguien me puede buscar 2 Corintios 5:7? Generalmente muchas personas hemos experimentado esta misma situación, mis amados, en nuestras vidas. Amén. Estoy segura que cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado eso. Quizás no salir de una barca, pero esa barca puede ser muchas situaciones en nuestras vidas. Alguien que me lea, por favor, el versículo de que acabo de nombrar de 2 Corintios 5:7, por favor, mi hermano. Dice así: porque por fe andamos, no por vista. Amén, gloria a Dios. Nosotros debemos andar por fe, amén, no por vista. Sí, y por eso es que
porque muchas veces tenemos que atravesar eso que atravesó Pedro. Amén. Por eso, y una de las cosas que nos impide que nosotros caminemos de esa manera es el miedo. Es el miedo a lo desconocido. Quizás el miedo de lo que dirán. Y yo estaba ahí cuando el pastor comenzó a hablarle a los empresarios, a las personas que están aquí que tienen negocios, y quizás muchos de los que no tienen estaban diciendo, pero es él, yo no. ¿Sabe qué? Estos hombres que el pastor nombró se atrevieron como Pedro a salir de su zona de confort. Amén. Y hacer algo diferente. Amén. Sí, amén. Porque emprender, porque ahora estamos aquí, vamos ahora a la realidad de nosotros. Salir como Pedro, que salió de su zona de confort, que era la barca. Estos hombres, quizás en el momento, los que el pastor decía, cuando quisieron invertir en un negocio para tomar algo, esto no estaba, yo no sabía que el pastor lo iba a decir, pero es el Espíritu Santo el que está predicando, no yo. Salieron de su zona de confort. Con miedo, estoy segura, con miedo. Pero ¿sabe qué? Se atrevieron y reciben la bendición. Nosotros muchas veces, mis amados, somos así. No nos llegan las bendiciones del Señor, ¿sabe por qué? Por miedo. Porque dejamos que el miedo nos paralice. Así es, Señor. Amén. Amén. Los demás discípulos que se quedaron en la barca, el miedo los paralizó. Y solo Pedro se atrevió a salir de esa zona de confort. Amén. Mis amados, nos tenemos que atrever hoy en día a salir de esa zona de confort. Amén. Para que las bendiciones comiencen a fluir en nuestras Amén. vidas. Amén. Gloria a Dios. Es lo único, pero ¿sabe qué? Poniendo la mirada en el blanco que es Jesús. Amén. Sí, Señor. Sí. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Y sin importar lo que vaya a pasar. De repente a usted le pasa como a Pedro, que se cae. Pero ¿sabe qué? Lo importante es volver a poner la mirada en ese hombre llamado Jesús. Porque estoy segura que Él va a hacer como le hizo a Pedro. Darle su mano y sacarlo de esa caída. Así es. Así es, Señor. Amén. Y sacarlo de esa caída. Así es. Pero hay que atreverse. Muchas veces las bendiciones no llegan por ese miedo que nos paraliza. Yo, ¿por qué yo? Y yo podré. Mi amado, la Biblia es clara. La Biblia dice que el único que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras mentes es Dios. Amén. Es Él. Cuando usted le venga una idea de salir a hacer una locura, de predicar su palabra en un sitio que quizás usted nunca se ha atrevido, hágalo. Cuando el Señor le ponga a usted, porque el pastor Hernán dice algo, aquí en esta iglesia quizás no vivimos predicando de la prosperidad y la prosperidad, pero la prosperidad está en el paquete de la salvación, déjeme decirle. Amén. Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas como Señor y Salvador, no solamente lo recibimos como Señor y Salvador, lo recibimos como nuestro proveedor. Amén. Y cuando habla de proveedor, mis amados, no es solamente migajas, Amén. es prosperidad, Sí. es salud, Amén. Así es. es un paquete completo en la salvación. Porque es verdad que estamos aquí esperando que un día venga el Señor o haya el arrebatamiento personal que cada uno vamos a tener. Que quizás unos partan primero, otros vayamos después, pero de una u otra manera vamos a tener ese arrebatamiento. Amén. 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 Y es verdad que vamos a tener esa vida hermosa con el Señor allá y que Él, su palabra nos dejó, que se fue y que fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Pero Él no nos dejó aquí en la tierra para pasar necesidades. Muchas veces las bendiciones nos llegan por uno. Amén. Por lo mismo que estamos estudiando los días miércoles, por falta de oración, por no saber orar, por no saber cómo pedir. Y no llegan, no fluyen las bendiciones. O lo que aprendimos el día miércoles, cuando las bendiciones son retenidas en el tercer cielo, por causa de que no sabemos
no solo orar, sino también batallar, aprender, a interceder. Amén. Y las oraciones son retenidas. Pero el Señor nos ha dado un paquete completo de la salvación, y en esa salvación viene la prosperidad. Y en esa prosperidad viene, Él dice que Él nos ha dado dones y talentos, y esos dones y talentos tenemos que usarlos. Él dice que Él bendice la obra de nuestras manos. Y si nuestras manos no hacen nada, ¿qué tiene el Señor que bendecir? ¿Qué tiene el Señor que bendecir? Nada. Usted tiene, las mujeres tienen la habilidad, yo no, de verdad que ese talento no se me dio a mí, pero yo admiro a las mujeres que tienen esa habilidad de hacer manualidades, aquí se le llama también así, y hacen cosas hermosas, y hacen unos arreglos hermosos, y quizás tú tienes ese talento y dices, ay, pero eso no es nada, Dios no me va a prosperar a través de... ¿Usted no sabe? Yo conozco mujeres que comenzaron quizás haciendo arreglitos de cositas para la cabeza y hoy en día tienen tiendas, almacenes. Quizás usted sabe hacer un arreglo floral y dice, pero Dios no me va a bendecir con eso. Quizás usted es muy bien en la costura y diseñando ropa, pero usted dice, pero Dios no me puede bendecir con eso tan pequeño. Y lo que hacemos es que menospreciamos el talento que el Señor nos ha dado. No, la hermanita ahora se acercó y decía, yo cuido ancianos. Ese es un hermoso don que el Señor le ha dado, cuidar ancianos. Es un hermoso don. Todos no tenemos ese don de cuidar a un anciano, menos cuando esté enfermo. Ese es un don que el Señor le ha dado. Y el Señor lo puede bendecir a través de ese don. Porque el Señor tiene cosas que muchas veces no entendemos y que no llegan a nuestras manos porque nosotros lo menospreciamos. O sea, hay tantas mujeres aquí que son expertas en arreglar los cabellos. Ay, pero hay tantas peluqueras. Pero Dios te tiene una bendición a ti. Y Dios te puede dar no un salón de belleza, una red de salón de belleza. O sea, hay tantas bendiciones, pero hay que atreverse. Hay que atreverse a salir de esa zona de confort. Amén. Y hacer como hizo Pedro, escuchar la voz del maestro. Y al escuchar la voz de ese maestro, caminar sin importar. Yo coloqué aquí, generalmente muchas personas hemos experimentado esta misma situación en nuestra vida, el caminar con el Señor. Quizás no caminamos sobre las aguas, pero sí muchas veces sobre situaciones muy difíciles. Ahora, si colocamos nuestra mirada en la ola de problemas que se levantan alrededor nuestro, sin buscar la ayuda de Dios, también terminaremos desesperados y hundiéndonos. Por lo tanto, a fin de mantener nuestra fe en medio de las tormentas, mantengamos los ojos en el poder de Cristo y no en nuestras incapacidades. Es el poder de Cristo el que va a hacer todo lo sobrenatural. Es el poder de Cristo. Mis amados, a mí me apasiona predicar esto, porque es que yo soy de las personas que creen que uno tiene que predicar lo que ha vivido. Y Dios puede hacer de una persona insignificante algo extraordinario. Así que no podemos menospreciar los dones y los talentos que tenemos para poder caminar en lo sobrenatural de Dios. Y le digo esto porque yo soy una persona que yo jamás pensé hacer y ser la persona que soy hoy en día. Solamente que me he atrevido a creerle a Dios cuando Dios me da una palabra. Cuando Dios me da una palabra, mire, lo que nosotros necesitamos solamente, hay algo que nosotros necesitamos los cristianos, los hijos de Dios solamente. ¿Saben qué es? Una palabra de parte de Dios. Cuando Dios le dé una palabra a usted, hágase de esa palabra, sin importar el desierto, la tormenta, las olas que usted esté atravesando. Solo una palabra. Pero muchas veces tenemos
Dios. Así es. Amén. Amén. Porque creemos que Dios solo habla fuerte. No. Dios también habla paciente. Así es. Amén. Y ahí es donde tenemos que apagar esto, la mente, un momento. Amén. Y no es fácil apagar el switch de la mente, pero sí se puede. Amén. Y esa palabra que el Señor te da quizás en cualquier momento, tomarla, porque ahí está la bendición. Amén. Ahí está la bendición. Amén. Y yo siempre lo voy a, porque es para la gloria de Dios. Cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, yo no lo podía creer. Y mucho menos cuando el Señor me llamó como escritora, menos lo podía creer. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo pone eso en nuestra mente. ¿Saben para qué? Para que no nos atrevamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Amén. Porque solamente los milagros se logran caminando en lo sobrenatural. Así es. Amén. En eso sobrenatural. Aleluya. Mire, el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Así es. Amén. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que pedir discernimiento para poder tomar las cosas en lo sobrenatural. Dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó es la que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Sí. Y yo no podía entender eso. Cómo Dios tenía preparado para mí eso. Y tenía ese don y talento dormido. Amén. Ese don y talento dormido por más de 50 años. Hasta que el Señor me pudo hacer entender que era una palabra que Él había dado. Una sola palabra. Y comenzar a fluir. Y comenzar a fluir. Y hoy me quedo maravillada como el Señor, y yo digo que es Él solamente, y cómo yo puedo fluir en una escritura, yo puedo fluir en algo, simplemente el mirar algo, ya yo estoy escribiendo algo de eso que miré, que nadie ve, pero ¿sabe por qué? Por una palabra. Pero esta mujer que está aquí tuvo que caminar como Pedro. Por eso les decía que es una de las historias que más me gusta de la Biblia, porque aprendí a caminar en lo sobrenatural de Dios. A pesar de la tormenta, solamente escuchar la voz del Maestro. Mi amado, no quiero hacerla larga, particularmente no estuve hasta la 1 de la mañana preparando esta enseñanza, ya ha quedado ahí, no la he dado. El Señor hace como quiera. De verdad que esto no era lo que yo iba a predicar. Por eso cuando me pasa esto, estoy convencida que Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Porque déjeme decirle delante de los ojos de Dios que esto no era lo que yo iba a predicar. Todo quedó aquí en el teléfono que lo escribí allí para traer la prédica. Pero en esta mañana el Señor le está hablando a alguien. Así que allí donde estás, examínate. ¿Qué palabra te ha dado el Señor para que camines en lo sobrenatural? Amén. ¿Qué don te ha dado Dios para que lo pongas al servicio de Él? Claro. Mi amado, y muchas veces yo me hacía esta pregunta, pero ¿cómo yo le trabajo a Dios? ¿Cómo yo puedo poner las cosas que tengo al servicio de Dios? Hasta que entendí que yo le pongo las cosas al Señor cuando le sirvo a mi prójimo. Esa es la manera de trabajarle a Dios. Entonces, Dios te ha dado dones y talento. ¿Qué tienes que poner al servicio del Señor? ¿Y qué palabra? Mis amados, llévate en esta mañana esto. Para caminar en lo sobrenatural, para atrevernos a caminar de esa manera, solo necesitamos una palabra. Y estoy segura que el Señor te ha entregado aunque sea una palabra en tu vida. Así que examínala, preséntasela al Señor y dile: Señor, háblame, ¿qué puedo hacer con esta palabra? Pero también sé que cuando el Señor nos da una palabra, nos da la interpretación, la revelación de qué vamos a hacer con esa palabra. Amén. Y hazlo, no te desvíes. Después que comiences a caminar en eso sobrenatural, ahora no mires a tu alrededor, porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando él miró a su alrededor fue que cayó.
Cuando Él vio las olas, la tempestad, la oscuridad, es cuando Él cayó. Mantengámonos, mis amados, escuchando la voz del Maestro. Presenten esa palabra que nos ha dado. Y no miremos, hagamos como los caballos. Usted sabe que cuando los caballos van a correr una carrera, y lo sé porque en mi ciudad teníamos un hipódromo, no sé cómo le llaman aquí, donde había carreras de caballos, y me encantan los caballos, me encantaba en aquel momento ir a ver las carreras de caballos, y a ellos les colocan unas gringolas para que ellos no miren pero es para que no se distraigan. Ese es el único objetivo de las gringolas que le ponen a los caballos, para que no se distraigan al mirar al otro caballo que está corriendo a su lado. Nosotros tenemos que hacer así cuando el Señor nos da una palabra. Amén. Así es. Así, sin importar la circunstancia. Yo recuerdo que cuando el Señor me envió a mí a escribir mi primer libro, había voces, tormentas que me decían: ¿y tú vas a escribir? ¿Por qué vas a escribir? Si nunca has escrito en 50 años, ¿por qué lo vas a hacer ahora? ¿Quién te dijo a ti que tú eres escritora? Y recuerdo que llegó un hermanito a la casa y me dijo: para ser escritora tienes que prepararte mucho. Yo le dije: pero el maestro ya me preparó. Amén. Porque cuando yo me siento en la mesa del comedor, yo le digo: Padre, ¿qué quieres tú que escriba hoy? Y él me decía lo que iba a escribir. Y ayer me acordaba de ese hermano, un hermano en Cristo. A veces nos dejamos usar por el innombrable, a veces. Y ayer haciendo esto me reí, yo decía: wow, Dios bendiga a mi hermano, no voy a decir el nombre por si algún día escuché esta predica, que llegó a decirme esto. Si yo hubiera escuchado esa tormenta, ¿sabe qué? No hubiera escrito, me hubiera paralizado. Y a veces nos pasa así, pastores. A veces nos pasa así, nos paralizamos por las voces internas, que son las tormentas de hoy en día. Pedro veía truenos y relámpagos y oscuridad. Nosotros vemos los problemas, las luchas, las voces. Y lo más lamentable, o la vida es así, no sé, que las voces que generalmente escuchamos son de las personas que tenemos a nuestro lado, las muy cercanas. Y saben que ellos no lo hacen por malo, porque no lo quieran. Ellos lo hacen porque muchas veces, como no tienen la palabra, el Señor le dio la palabra fe a usted y a mí, no a ellos. Ellos no pueden entender muchas veces que es que el Señor te está mandando a caminar sobre lo sobrenatural. Entonces te dicen que quizás no hagas eso, pero atrévete cuando el Señor te dé una palabra. Amén. Pero sí voy a leer algo que puse aquí al final. Gloria a Dios. Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? La Biblia es clara. Por eso en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 6, el Señor nos dice: y juntamente con Él nos resucitó. Amén. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Sí, amén. Aleluya. ¿Y saben qué? No veamos las cosas como son. Eso es fe. Por eso el Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe. No veamos las cosas como son, sino como somos. Y somos hechura de Dios. Amén. 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 Sí, Señor. Somos hechura. Lo que creemos determina nuestro modo de afrontar la vida. Lo que creemos. Y si seguimos pensando que somos aquello que estamos alejados de la presencia de Dios, jamás vamos a poder apropiarnos de las promesas a las que tenemos acceso a través de su Hijo. Amén. Amén. Donde al ser fortalecidos en ese amor, ya no hay temor. Cuando nos fortalecemos en la voz del Señor, ya no hay temor. Aleluya. Y en eso se ha perfeccionado el amor en nosotros. Amén. Tenemos que estar parados sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Nuevas criaturas.
hechura del Dios Todopoderoso. Dice que fuimos hechos para grandes cosas. Y eso fue por amor. Amén. Amén. Así que mis amados, les bendigo y espero que el Señor en esta mañana haya dado una palabra que transforme tu vida y que te haga caminar en lo sobrenatural del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigo tu vida, mis amados. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Bendito eres, Señor. Gloria al Señor, que Dios bendiga a nuestra pastora Silvia. ¿Te gustó el mensaje? Amén. Precioso, ¿verdad? Eso es para que ustedes vayamos todos preparándolo y educándolo en la palabra de Dios. Como hablaba el Espíritu Santo en una sola palabra. Y me vino a mi corazón cuando